Gran contraste en el país se fijó en las encuestas que mostraban una amplia ventaja de la oposición sobre el oficialismo. Aquí lo vemos. Esta es la intención de voto en las regionales de la encuestadora Benevarómetro, que publicó, ya les decía, esta estadística, esta gráfica que nos muestra cuál sería la intención de voto de los venezolanos de cara a los comicios regionales. Mostraba que un 51,7% votaría por la oposición frente a un 27,6% que daría su respaldo al oficialismo. De quienes estaban seguros de acudir a las urnas, el 62,3% manifestó que votaría por los postulados de la Unidad Democrática y solo un 27,5% por el oficialismo. Y la gran pregunta de hoy es, ¿qué pasó? ¿Por qué los resultados fueron completamente contrarios a esto, por ejemplo, a esta proyección que fue publicada por Benevarómetro? Y así mostraba el mapa la consultora ORC. Había publicado este mapa en el que se observa los estados donde la oposición tenía más posibilidades de ganar. Hoy estos estados están en manos del oficialismo y fue donde más irregularidades hubo. Estados en azul, por ejemplo, estarían en manos de la oposición, solo los rojos en manos del oficialismo. El mapa es totalmente contrario. Bolívar, que está en gris, todavía está en gris, está en disputa el Consejo Nacional Electoral en una reñida votación, todavía no se ha pronunciado, pero por ejemplo estados como Miranda, que según ORC iba a permanecer bajo dominio de la oposición, pasó ahora al oficialismo. Así lo estimaba en este caso ORC. Es por ello que vamos a saludar a Osvaldo Ramírez, consultor en estrategia y campañas electorales, director de ORC Consultores. Señor Ramírez, una muy buena tarde, gracias por atendernos. Feliz tarde, Carlos, y feliz tarde a todos los que nos están viendo. Hoy los venezolanos tienen dudas no solo del trabajo de la Mesa de la Unidad Democrática, de esa decisión de ir a votar o no, sino también de los números que la mayoría de las encuestadoras venezolanas ofrecían semanas antes de estas elecciones. Es decir, se esperaba un arrase de la oposición y no ocurrió. ¿Cuál es su lectura de lo que ocurrió? Mira, lo primero es que claramente el gobierno está cerrando en la puerta de los venezolanos la opción electoral. Esto significa, de cierta forma, que el venezolano comience a dudar de si efectivamente el votar va a poder resolver los problemas políticos del país, por una parte, y por la otra, si efectivamente el gobierno está todavía aún más dispuesto a pasarse el semáforo rojo con la finalidad de torcer la voluntad electoral para seguir manteniendo el poder. Quizás esta es la diatriba con la que amanece el pueblo venezolano hoy, 16 de octubre. Ahora, ¿dónde estuvo el punto de quiebre? ¿Por qué la mayoría de las encuestadoras fallaron? Mira, hay un tema importante. Yo creo que las encuestadoras no tienen la capacidad de poder en un momento determinado decir qué sucede el día de la elección. El día de ayer y los días previos, los últimos 5 días, hubo una cantidad, un conjunto de irregularidades importantes que es imposible que una encuesta lo pueda de cierta manera plasmar. ¿Cuáles son esas irregularidades? Que te muden los centros de votación, que no abran en las horas indicadas, que hay una operación morrocoy durante el proceso, especialmente en los centros donde vota mayoritariamente la oposición, que además de eso haya amedrentamiento, que además de eso tú tengas una posibilidad cierta del voto asistido. Esto significa que una persona supervisa el voto de otra persona y lo obliga a votar por una opción probablemente contraria al que desea, so pena de perder el beneficio social o el empleo, así como lo que puede suceder en la noche. En Venezuela yo creo que hubo un fraude electoral en al menos 6 estados y esto no lo puede determinar una encuesta. ¿En cuáles estados? Me habla de 3 estados donde hubo fraude. Mira, no, hubo 6 estados en donde las irregularidades claramente te podían preconfigurar un fraude. Esos estados son Miranda, Carabobo, Lara, probablemente Aragua, tienes el caso de Bolívar, que está bastante complejo. A esta hora se están dando unas irregularidades importantes hacia el candidato Andrés Velázquez, donde está en la sede del Consejo Nacional Electoral y están lanzándole bombas lacrimógenas, al nombrar al menos esos estados. Pero la realidad es que el oficialismo, que tiene un 30% sólido a nivel nacional, ese 30%, cuando lo ves en algunos estados, logra ser mayoría electoral, pero son estados que tienen muy pocos electores, la base electoral es muy baja.
Ahora, señor Ramírez, cuando se habla de fraude hay que explicarle a nuestros televidentes en qué consiste el fraude. ¿El fraude es los obstáculos o fraude de modificar los resultados? Mira, hay dos condiciones de fraude. La primera, unas irregularidades previas que limitan, en ciencia política se llama el disfranchisement, en el cual se le cercenan ciertos derechos o ciertas libertades al elector. ¿Okay? Todo este proceso ocurrió previamente. Un mal tarjetón, que el votante no podía escoger al partido que quisiera porque el Consejo Nacional Electoral no permitió que su candidato fuera sustituido, la migración de centros electorales a 10, 15 kilómetros de distancia, llevándolo incluso de una zona urbana a una zona rural o de una zona, por decirlo en Colombia, de estrato socioeconómico alto, metiéndola en un centro de clase socioeconómica muy baja, por ejemplo, así como claramente el fraude que se puede generar manualmente. ¿Qué significa manualmente? Que una persona, un punto de personas, decide cerrar el centro electoral y comenzar a votar por la opción de su preferencia, en este caso el partido de gobierno, inflando esos números. Es decir, el voto queda registrado porque no hubo allí un testigo quizás de la oposición. ¿Usted pudo evaluar los días previos, las semanas previas a la elección, la conformación de esa maquinaria de la oposición para vigilar el voto, para estar allí hasta el último minuto? Mira, nosotros no tuvimos acceso el día de la elección, pero sí tenemos conocimiento por trabajo previo, que la oposición lamentablemente no ha llegado a tener el 100% de blindaje de sus testigos electorales. Ha logrado en algunos momentos lograr al 95, 94%, así como el chavismo tampoco lo ha tenido. Esto es uno de los fenómenos en América Latina más complejos. Cómo tienes una estrategia de defensa del voto totalmente blindada e incluso que supere las necesidades mínimas. ¿Qué pudo haber pasado en esta oportunidad? Que en algunos estados realmente sí hayas tenido alguna falla y ahora la oposición está justo en ese proceso de autopsia electoral para determinar en qué lugar fue un tema de dedo o de persona humana votando más, en qué lugar fue un tema de voto asistido, en qué lugar falló el tema o fuiste afectado por el tema de las nucleaciones y las reubicaciones de centros electorales. Señor Ramírez, ¿cómo explica usted, cómo define usted, no, mejor, cómo explica usted el fenómeno de no siempre la mayoría popular es la mayoría electoral? Mira, en este caso tiene que ver porque depende cómo está primero concentrada Venezuela. En el caso puntual venezolano, el corredor electoral, la gran concentración de población está en 7, 8 estados. Los otros son 23 estados para todos los que nos están escuchando. Los otros 15 estados, asumiendo estos 8 como grandes corredores electorales, concentran muy poca cantidad de personas y efectivamente tú terminas dominando el mapa, pero la realidad, la gran concentración de electores tú la tienes en esos 8 estados, en el caso de la oposición. Eso tiene que ver con el fenómeno de gerrymandering, eso tiene que ver en algunos momentos con esos temas de la mala proporción que puede haber de distritos electorales, en donde tú comienzas a jugar con darle más peso electoral a pequeños distritos o a más distritos de acuerdo a cómo quieras mover el panorama. Ahora, la oposición se confió, señor Ramírez, al no prestarle atención a esa reubicación de los centros electorales, de las mesas, 48 horas antes, es decir, el impacto que tendría el número de votantes que de alguna manera se iba a ver afectado por esa decisión del Consejo Nacional Electoral. Mira, Carlos, no se confió y debo confesarte aquí que el Consejo Nacional Electoral obró muy mal. Lamentablemente hubo cambios de centros electorales en la madrugada de la elección. Te estoy hablando, los centros abrían a las 6 de la mañana y a las 5 de la mañana fueron cambiados, a las 12 de la noche de ese mismo día. El jueves se dijo que iban a cambiar unos centros, el viernes dijeron que iban a cambiar otros, el sábado dijeron que iban a cambiar otros y comenzaron a jugar con una especie de caos. No hubo forma de que la oposición pudiera tener una estrategia de blindaje absoluto ante esa situación. Y al final el afectado principalmente fue el elector, indiferentemente de por quién quisiera votar. Bien, entiendo. Vamos a agradecer a Osvaldo Ramírez, es consultor en estrategia y campañas electorales, director de ORC Consultores. Gracias por estar con nosotros, una muy buena tarde. Feliz tarde.